Vamos a estar en Génesis 38, así que pido que abran sus Biblias, sino que la enciendan. Si no trajo la Biblia física, entonces abra su celular, no para ver notificaciones ni ninguna otra cosa, sino para ver la Biblia, leerla junto conmigo en un instante que la estaremos haciendo. Pero vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor que nos instruya por medio de su palabra. Acompáñenme en oración, por favor. Bendito Dios, delante de ti estamos una vez más, Señor, reconociendo que a quien hemos venido a adorar aquí, Señor, es a ti, reconociendo que no hay mayor necesidad para nosotros que tú, y que nosotros podamos aún, Señor, en este mensaje, en esta predicación, proclamación de tu palabra, no tengamos ninguna otra cosa en mente, Señor, sino escuchar acerca de lo que tú quieres decirnos, y que nuestras mentes puedan estar atentas, nuestros corazones dispuestos a que lo que escuchemos nos pueda mover, Señor, a rendirnos en humillación a ti, a rendirnos, Señor, en obediencia a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si yo les digo la palabra extinción, ¿en qué pensamos? ¿En dinosaurios? ¿En animales que ya están extintos o en animales que están a punto de extinguirse? ¿Cierto? Probablemente lo primero que venga a nuestra mente es animales que están en extinción, que están en peligro de extinción. Quizá piensa alguno en el tigre de Bengala, algún otro piensa en el demonio de Tasmania, algún otro pensará en el cóndor o en el oso de anteojos o en algunas regiones que de pronto no es que en todo el mundo se hayan extinto, pero en algunos lugares ya los animales no quieren ir porque se los han comido. Eso me contaron una vez que fui a San Marcos y me dijeron que hay una especie de animal que ya se los comieron en ese lado, que ese animal ni por ahí se aparece porque lo extinguieron de tanto comérselo. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí hay uno que me parece muy curioso por lo torpe que a veces se muestra y es el panda, que está en peligro de extinción. Es un animal así todo como felpudito parece, ¿no? Como que se ve todo tiernito y es muy gracioso porque siempre está como medio torpe y cae y hace cosas demasiado graciosas y divertidas. Es un animal que por sí solo parece que él solo quiere extinguirse en la manera como hace, la caída que tiene, las torpezas con las que a veces actúa. Y hoy ese animal, para poder sobrevivir, necesita de la intervención del hombre. Para que pueda asegurar su existencia, el hombre ha tenido que intervenir y salvaguardar su hábitat para que ese animal pueda seguir existiendo. Para su existencia, este animal depende de un cuidado externo. Con esta idea en mente de que necesitamos para la existencia un cuidado externo, yo quisiera que nos acerquemos a la historia que vamos a tener ante nosotros el día de hoy. Es una existencia frágil que necesita de una intervención para que ésta no desaparezca. Pero en lugar de tratarse de un animal como el panda, se va a tratar de una familia. Los hijos de Jacob, su hijo Judá, pudiera desaparecer su clan, su línea genealógica, su árbol genealógico pudiera desaparecer a menos que algo ocurra, y es lo que vamos a ver en esta historia. Así que acompáñenme a Génesis 38 para que leamos esta historia. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Como hago yo con los niños cuando leemos en la mañana, o cuando hablamos en la mañana. ¿Cómo nos dice que era el hijo de él? Malo. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó la vida. No minimicemos lo que dice el texto. Eso dice, era malo, ¿y quién le quitó la vida? Dios. Entonces, ahí tenemos eso que nos está diciendo el texto, ¿vale? Seguimos leyendo. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Por malo, también le quitaron la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos.
Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Es decir, en pocas palabras, él dijo, como que la sala es ella, ¿cierto? Se la doy a este y también me lo mata. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole, mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que estaba en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar contigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue. Se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de la mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó, y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Esta es una historia muy peculiar, hermanos. La historia que hemos leído es una historia extraña, oscura y llena de pecado. Por donde miremos hay pecado, de uno o del otro. El gran problema que encontramos en nuestra historia es que una tribu estuvo a punto de extinguirse. Y esto parece a simple vista algo no tan grave. Bueno, ¿cuántas familias no pudieran hoy también extinguirse por diversas razones? No parece algo tan grave. Algo que puede suceder con mucha frecuencia, pero tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor le ha prometido a Israel, su pueblo, que lo va a sostener, que Él va a garantizar su existencia y que serán numerosos como las arenas que están en la playa, como las estrellas en el firmamento. Y que una tribu se extinga, va a informarles a ellos, Dios no puede cuidar ni siquiera de una sola familia. ¿Cómo podemos confiar en Dios que cuida de nosotros su pueblo? Así que es importante que el Señor mantuviera a esta tribu que no se extinguiera. Pero no solo eso estaba en juego, sino algo más importante. La tribu de Judá en la historia no sería cualquier tribu. Es la tribu de donde vendría el rey David y de donde dice que de ese descendiente de Judá, David, vendría una descendencia real para siempre. Y eso nos iba a conectar posteriormente a Cristo Jesús, el rey, que es rey para siempre. De manera que lo que estaba aquí en juego, lo que estaba en peligro, no era solamente la extinción de la tribu de Judá, sino lo que vendría posteriormente de Judá. Todo esto que vemos no es más que la tensión que se presenta en Génesis 3:15. Génesis 3:15, que ya vimos hace mucho tiempo atrás, Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, es decir, la primera vez que se anuncia la buena noticia de que Dios tendrá que intervenir para librarnos a nosotros. Porque allí se nos dice en Génesis 3:15 que el hijo de una mujer, la simiente de una mujer, vendría a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la serpiente es el enemigo, es el maligno.
Y cuando nos habla de la simiente del maligno, nos está siempre hablando de aquellos que procuran el mal. Y aquellos que procuran el mal, aquellos que hacen la obra del maligno, siempre van a querer destruir la simiente del Señor. Lo mismo con Caín, lo mismo posteriormente con muchos otros, y ahora lo estamos sabiendo como y Onán, de cierta manera, malos, van a terminar poniendo en jaque, pero no fue jaque mate, pero poniendo en jaque la simiente que vendría, de donde vendría nuestro Señor. El Señor, hermano, no podría entonces permitirse que esta tribu se extinga. Él tiene que mantenerla. Hoy en nuestros días nosotros podemos observar situaciones en las cuales apellidos están al borde de la extinción. Por ejemplo, si a un hombre le nacen 5 hijas, probablemente su apellido ya no va a seguir, que todas las mujeres no van a continuar con su apellido. O de repente algo más feo, cuando de repente hay familias que se juran matarse entre sí y terminan diciendo, este clan lo erradicamos, y terminan apellidos o clanes totalmente extintos por causa de una venganza. O algo como lo que vemos hoy muy a menudo, y es que personas dicen, yo no voy a tener hijos, así que hazte la idea, papá, hazte la idea, mamá, que tú no vas a ser abuelo, porque se decidió no tener hijos. Y hay apellidos que van a la extinción por causa de diversas razones. Ahora, cuando lo vemos de esa manera, no parece tan importante el hecho de que este clan esté a punto de extinguirse, pero cuando lo vemos, lo que implicaba en la historia de redención que nos apuntaba a Cristo, entonces sí tiene sentido de que este clan no se extinga. Porque si ese día el clan de Judá se extinguía, ninguno de nosotros como su pueblo existiría. No solamente estaba en extinción, y por eso le he puesto el título a este sermón, en peligro de extinción. El peligro de extinción no solamente estaba Judá, en peligro de extinción estábamos nosotros. Si Cristo, como había puesto el Señor que vendría de esta tribu, no hubiese podido venir, ¿qué sería de nosotros? Así que quienes estábamos en peligro de extinción éramos nosotros. Pero aquí está la verdad que yo quiero que se funda en nuestros corazones en esta mañana. Nada puede extinguir al pueblo de Dios. Esa sea la idea central en la que este sermón pueda ir hilándose. Nada puede extinguir al pueblo de Dios. Esta verdad es la que espero afirmar en mi sermón de hoy, ya que muchas cosas podrían amenazar nuestra existencia como su pueblo. Hermanos, nada puede extinguir el pueblo de Dios. Sí, es verdad, pero sí tenemos amenazas. Y vamos a ver algunas de estas amenazas a través del sermón o del texto que tenemos ante nosotros. Estas amenazas que veremos el día de hoy son 3: el pecado, el temor a la muerte y la injusticia. 3 amenazas que quieren extinguirnos a nosotros como pueblo de Dios: el pecado, el temor a la muerte y la injusticia. Veamos entonces la primera de estas amenazas que pueden contribuir a nuestra extinción. En peligro de extinción por causa del pecado. Como no iba a ser menos, el pecado una vez más apareciendo en escena. El pecado una vez más haciendo de las suyas. No podemos olvidarnos nunca, hermanos, que el mundo en el que estamos sigue siendo un mundo caído. Yo no sé por qué tenemos esa costumbre, yo creo que es una mala costumbre, de pensar que en este mundo las cosas siempre van a ir como para mejora y para bien, cuando precisamente lo que nos dice la Escritura es que este es un mundo caído. Y vamos a encontrarnos que ya sea tal vez no de parte nuestra, pero otros van a pecar y su pecado nos va a terminar afectando. Estamos en un mundo caído. Solamente hay un mundo en el que no habrá pecado y por tanto ese mundo será bueno. Y es el nuevo mundo que el Señor dice que prepara para los suyos, este nuevo tierra y nuevo cielo. Pero en tanto estemos aquí, hermanos, el pecado es una realidad que está presente, con la cual lidiamos nosotros, con la cual los que están a nuestro alrededor también siguen lidiando. Al comienzo de la historia se nos dice que Judá tiene 3 hijos. El hijo mayor no se nos dice qué hizo, solo se nos dice es malo y el Señor lo mató. Y aquí algunos se preguntarán qué sería lo que hizo malo, qué sería lo que hizo malo, hermanos. Que el Señor no nos haya matado no es porque nosotros no fuéramos malos, es porque Él ha tenido misericordia. Ahora, ¿qué Dios dijo? La misericordia de este llegó hasta aquí y Dios lo mató. Pero con nosotros el Señor ha tenido paciencia. De hecho, la Escritura dice en 2 de Pedro, no es que Dios tarde en su promesa en cumplirla de venir nuevamente, sino que Él es paciente con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que estamos viendo en Dios es su extensión de misericordia a este mundo lleno de malos, donde nosotros estábamos allí, donde nosotros hacíamos la cosa mala y simplemente lo que Él nos ha dado es de su gracia y nos ha rescatado. La Biblia señala, mis hermanos, la maldad
en Génesis como aquello que es contrario a Dios. Así que no tenemos que ponernos a pensar qué fue lo malo que él hizo. La Escritura nos dice lo malo es aquello que es contrario a Dios. Y eso nosotros lo vemos como esto que es pecado. Así que hermanos, el pecado es algo serio. Porque el pecado lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la gracia, la dádiva de Dios es vida eterna. Del segundo hijo también se nos dice que ha pecado. En este caso sí se nos señala un pecado en particular de él. Y por ese pecado el Señor también lo va a matar. Lo que él tenía responsabilidad que le dice su padre por cumplir es algo llamado el levirato. Y lo que decía esta ley era lo siguiente. Si un hermano, el nombre iba a continuar principalmente a través del hermano mayor, a través del primogénito, por eso era importante el primogénito. Entonces el primogénito también iba a recibir mayor heredad, recibía como el 50% y si tenía 10 hermanos, los otros 50 se lo dividían entre los demás. Pero este era ahora el que se convertía en el padre del clan, el que era el primogénito. De manera que él era el pater allí, el padre en este clan, ¿sí? Y cuando él muere, él no dejó hijos. Su hermano tenía que ahora ocupar su lugar y para poder ocupar su lugar tenía que tomar a la esposa de su hermano como su mujer para tener hijos, pero los hijos que tuviera con ella no iban a considerarse los hijos de él, es decir, Onán no iban a ser como si fueran hijos de Onán, sino hijos de su hermano. Era una ley como para conservar este asunto de la primogenitura. Era una ley que sí tiene ese momento y así la aplicaban. Pero este decía, no, yo ahora voy a tener hijos y no van a ser míos. No, yo no voy a tener hijos. Sí, voy a hacer todo lo que pueda hacer con esta mujer, voy a satisfacerme con esta mujer, pero en el momento en que yo pueda utilizar mi semilla para mi semen para que ella, como dice el texto, ¿no? Para que ella quede encinta, pues no voy a hacer lo posible. Entonces lo que él hacía era que afuera echaba su semilla. Y esto Dios lo vio y le desagradó al Señor. A Dios le aborreció el hecho de que este hombre tomara el llamado que tenía para preservar la primogenitura, para preservar la descendencia de su propio clan, de su propio nombre, que él lo estuviera haciendo como lo hizo. Así que este no deseo de concepción, por esa razón, Dios lo mató. Estos dos hermanos son malos. Así de simple lo describe la Escritura. Es decir, que estos muchachos hacen lo que hace el maligno. Por tanto, aunque son parte del clan de Judá, están haciendo la obra del maligno de atentar contra la simiente. Ellos están haciendo todo lo posible para que la simiente no preserve, no continúe. Están haciendo esta obra. En ambos el pecado es terrible ante el Señor, por lo cual ambos reciben la muerte como resultado de su mala manera de vivir. Y nosotros solemos pensar que como estamos en la gracia, gracias a Dios que estoy en la gracia, de manera que ya no me pasa este tipo de cosas. Mano, usted ha escuchado a unos tales Ananías y Zafira lo que les pasó. El Señor les dijo a ellos, hasta aquí llegas. Y no ha escuchado usted cuando hacemos la cena, celebramos la cena del Señor, que nos recuerda una advertencia, que algunos incluso han muerto por desobedecer al Señor, en la manera como celebraban la cena del Señor, en algo que pudiéramos decir tan simple, es simplemente por desobediencia. Así que hermanos, si nosotros no hemos muerto, ha sido por su misericordia que nos dio a Cristo. Y a los que hoy no están en Cristo, ha sido también por misericordia que hasta el día de hoy te ha extendido su misericordia para que escuches su mensaje de gracia que salva. Así que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso se llama salvación, porque no tiene que salvar. ¿De quién nos salva Dios? De Él mismo. ¿Quién es el que puede destruirnos? Él. ¿Quién nos salva? Él. De Él mismo. ¿Ha escuchado usted entonces alguna vez otra palabra que a veces no nos gusta decir y es la palabra infierno? ¿Qué nos dice la Escritura que es el infierno? El lugar donde aquellos que aborrecieron al Señor van a terminar. Así que Dios sí va a castigar al malo y a sus acciones. Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué hizo con y con Onán? Le dio un juicio allí inmediatamente. Dios está dándote misericordia a ti. Nos está dando de su gracia y su misericordia. Nos está mostrando a dónde podemos ir para no recibir el castigo, porque el castigo que teníamos que recibir nosotros lo recibió Cristo en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros fuéramos perdonados y limpiados de nuestra maldad. En el libro de Génesis hemos visto a Dios actuar con su ira justa, cuando lo hizo en el diluvio, cuando lo hizo con Sodoma y Gomorra, incluso cuando el Señor advirtió a Faraón y a Abimelec de que si seguían haciendo lo que iban a hacer, los destruiría. Dios intervino mostrando que Él es justo y ahora lo ha hecho con estos hijos de Judá. Y Él seguirá actuando de la misma manera.
solo que nos está mostrando su paciencia, su amor y su gracia. Entonces yo te pregunto, ¿en qué te vas a afirmar hoy? ¿En qué verdad te afirmarás hoy? ¿Seguirás creyendo en que por nuestras propias acciones nos salvaremos o creerás y confiarás en aquel que puede salvarte? Si estás en la gracia, mi hermano, eres llamado a aborrecer tu pecado. No somos llamados a que ahora que estamos en la gracia veamos el pecado como que ya murió por mis pecados y ya yo estoy libre. No, aborrece tu pecado. Aborrece tus obras de maldad, como dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es decir, que aún siendo cristianos, seguimos batallando contra el pecado y la maldad. Si decimos que no pecamos, nos dice ese mismo texto, ¿a quién decimos que es mentiroso? A Dios, porque evidentemente hemos pecado. Así que hoy tenemos nosotros este recordatorio de su obra de gracia para que luchemos contra nuestros pecados. Y si tú aquí nos estás visitando y no conoces, tus pecados no han sido perdonados, puedes saber que está esta oferta de gracia para ti hoy. Que si te arrepientes y crees, tus pecados serán perdonados. Todo aquel que ha venido a Dios y ha llegado a ser su pueblo, debe saber que ni el pecado puede extinguir que Él sea parte de ese pueblo de Dios. Ni siquiera el pecado, porque Cristo fue a la cruz por nosotros. Pero sí puede hacer algo, hermanos, y es poner en peligro, sí ponernos en peligro. Porque el entregarte al pecado puede que esté demostrando más bien que no eres su pueblo. El cristiano lucha contra el pecado. Si tú te estás viendo que tú estás entregado al pecado, o no eres cristiano, o no estás luchando contra el pecado. Pero un cristiano no se perpetúa el pecado en él. No permanece en el pecado. Lucha contra él. Nuestro pasaje nos muestra que el pecado fue una amenaza seria en contra de la existencia de esta tribu. Y si nosotros no lidiamos contra el pecado, este es una amenaza seria. Pudiera estar diciendo más de lo que nosotros creemos que está diciendo de nosotros. Pero esa no fue la única amenaza que vimos en el texto. Encontramos una más y es el temor a la muerte. En peligro de extinción por causa del temor a la muerte. Todos nosotros aquí sabemos que algún día enfrentaremos la muerte. Tarde que temprano. Ya sea nuestra propia muerte o la muerte de algún cercano a nosotros. Lo que lleva a que muchos no descansen en su palabra, sino que terminen buscando la manera de obtener lo mejor que puedan en tanto ese día llega. En tanto llega el día de mi muerte, voy a hacer tal cosa. Parece aquella canción, ¿no? Que antes de mi muerte seguramente me gano la lotería. Y así vive mucha gente. Antes de mi muerte yo espero conseguir todo lo que más pueda. Voy a hacer todo lo posible. Y en ese miedo a la muerte, en ese temor de enfrentar la muerte, terminan haciendo lo contrario al Señor. Judá, al ver que sus otros hijos han muerto, le invade un temor. Él teme que su último hijo le muera también. Y ante ese temor toma una decisión. No se lo voy a dar a Tamar. Y esto obviamente lo que le está comunicando es, esta mujer tiene como algo, porque ya me ha matado 2 pelados. Le doy el tercero y también me lo mata. Entonces el hombre se previene y no quiere dárselo. Así que dice, mira, vete a la casa de tu papá y cuando ya mi hijo crezca y esté en edad de poder casarse, entonces yo te lo voy a dar para que él sea ahora tu marido y a través de él siga la descendencia de su hermano Pero Judá pasa el tiempo y crece este muchacho Sela y este viene y lo guarda y no lo entrega. Yo creo que le estaba esperando que se muriera Tamar primero, pero no le pasaba. Y en esa espera termina él actuando de la manera como actúa. Para Judá la culpable es Tamar y no sus hijos. Para Judá la que es culpable de causar este asunto de que sus hijos hayan muerto no son sus hijos. Sus muchachos no pueden ser malos. Sus muchachos no pudieran hacer una cosa así. La negativa de Judá, hermanos, en dar a su hijo está poniendo en peligro la continuidad de su tribu. Su tribu está en peligro de extinguirse porque él tiene miedo de que su hijo se muera. Él debía tener en mente lo que Dios había prometido, que el Señor haría que su descendencia, que la descendencia de esto que había hecho la promesa, perdurara hasta el final. Pero él teme. Y en el temor, hermanos, en este caso a la muerte, nosotros podemos terminar ignorando lo que Dios dice para nosotros poder buscar nuestra salvaguarda. Sí, me voy a morir, pero en tanto que me muero, mejor confío en esto en esta vida, en lugar de poner la confianza en el Señor. Y esto nos debe llevar a un pensamiento, hermanos. ¿Cómo estamos levantando a nuestra próxima generación?
Debemos señalar y corregir la conducta pecaminosa de nuestros hijos. No nos acomodemos a lo bien que se portan o a la buena vida que queremos darle. Mientras pase el tiempo y yo me vaya, antes de que yo me muera, yo le voy a dar a ellos la mejor educación. ¡Qué bueno eso! Pero ¿estás pensando en sus almas? ¿Los estás educando para que conozcan al Señor? Porque como padre yo me veo que somos más parecidos a Judá de lo que pensamos. Tememos a la muerte y antes de que la muerte nos visite, queremos darle a nuestros hijos la mejor vida que podamos darles, ignorando que lo mejor que podemos darles es encaminarlos a que conozcan al Señor. Ahorita decíamos, Cristo, mis ojos pongo en ti. Pequeño mío, quiero que tú también pongas tus ojos en Él. Hermanos, esto me pesa mucho porque creo que a veces nosotros hacemos que nuestros hijos se enamoren de tantas cosas. Mira, quiero que seas un ingeniero potente, quiero que seas un médico excelente, y todo eso no está mal, pero no lo ponemos a que miren a Cristo. Cuando vienen las cosas del Señor decimos, yo no quiero eso, papá, déjalo allí, trabaja, esfuérzate, llévalo a Cristo. ¿Cuándo vas a esperar que lo haga? Empieza desde ya, aunque esté pequeño, trabaja en eso, esfuérzate. Cuando esté grande te va a decir, ese es tu Dios, es tu iglesia, es lo que tú crees, a mí déjame tranquilo. Ya yo tengo 18 años y hago lo que yo quiera. Hazlo ahora. Y cuando ya llegue ese día y Él quiera revelarse, tú dijiste, pero yo hice lo que mi Dios me puso en mi responsabilidad para hacer. No sea como Judá en este caso, que viendo el pecado ignora y piensa que el culpable es de otro. Hermanos, cuando cantemos, digamos, quisiera que mi familia y yo sirvamos al Señor, que mis hijos cantaran conmigo con pasión y con verdad en el Señor. Mis ojos pongo en ti. Pero creo que en nuestras acciones muchas veces lo decimos, vamos, pongamos nuestra mirada en las ofertas que encontramos en el mundo. Por tanto, hermanos, recordemos nosotros hoy a dónde nos conduce el pecado. Asumamos hoy como padres este reto. Instruya a tus hijos en el temor del Señor y no solo en buenos modales. Yo sé que ustedes están haciendo el esfuerzo por educarlos bien, por hacerlo que sean bien comportados. Se incomodan cuando su hijo de repente es imprudente. Se incomodan cuando su hijo de repente está brincando más de lo normal. Está uno incómodo. Mano, así como te preocupa porque él se porte bien, preocúpate por enseñarles el temor del Señor. Nosotros no vamos a garantizar que ellos puedan creer, pero sí podemos esforzarnos y garantizar, pero hice todo lo que Él pedía de mí para instruirlo en el Señor, para conocerlo. No solamente veas qué están viendo en la televisión, llévalos a Cristo. Que tu amor que sientes por Cristo, Él también puede decirlo, mira, yo no sé los demás cristianos, pero yo sé de un cristiano que amaba a Dios y ese fue mi papá y ese fue mi mamá. Nosotros seremos su ejemplo para ellos. Instruye a tus hijos en el temor del Señor y no solo en buenos modales. Lo primero puede llevarles a la vida, pero la moralidad, en tanto que es buena, mis hermanos, eso no salva. No salva. Así que así como nos ocupamos, deberíamos ocuparnos más por nuestra labor. Yo espero que usted no tome esto como un regaño, sino como lo que es, una exhortación de que nos ocupemos en lo que el Señor nos ha dado, que como padres tengamos. No nos dieron nuestros hijos ahí para que le pongamos la ropa que no nos pusimos poner nosotros. Si nuestros hijos es a Cristo donde pueden conducirle nuestra enseñanza y nuestro ejemplo, mi amigo, mi hermano, la muerte no podrá extinguir a tus hijos si es a Cristo donde tú los condujiste, sino que serán también parte del pueblo de Dios. Será la única manera que podemos verlo por la eternidad, de que podemos estar con ellos, si es a Cristo donde ellos confiaron. Y una vez más, nosotros no tenemos la certeza de poder hacerlo, pero sí el compromiso de hacer lo que está a nuestro alcance para enseñarles del Señor. Esa verdad debió mover a Judá, pero no lo hizo. Lo que lo movió fue el temor que lo llevó a practicar la injusticia, y es lo que vemos a continuación en nuestro pasaje. En peligro de extinción por causa de practicar la injusticia. Cuando la Biblia nos habla de injusticia, usualmente, la gran mayoría de las veces tiene que ver con el incumplimiento. Cuando nos habla de injusticia, tiene que ver con incumplir su ley, lo que Él ha determinado que es la manera como debe vivir el hombre. Solamente en algunas ocasiones nos habla de la ley, ¿cómo diría? La ley penal o la ley de los hombres, ¿sí?
como la actividad jurídica que ejercemos nosotros en nuestros estrados y demás. Bueno, usualmente la Escritura, digamos que básicamente siempre está hablando de la ley del Señor cuando habla de que alguien hizo algo injusto, es decir, algo que no estuvo de acuerdo a lo que el Señor estipuló que tenía que vivir el hombre en su palabra. El Señor esperaba de su pueblo que cumpliera lo que Él les había mandado. Y Judá aquí es uno que hace todo lo contrario. Desde el principio de la historia se nos muestra a él que se va de la casa de su padre. Y alguno diría, bueno, pero ya estaba grande y se podía ir. Sí, pero lo que implicaba era que ellos tenían que permanecer, era en el lugar donde Dios les había mandado a estar, con la esperanza de la tierra que vendría de parte de Dios. Y lo que Él hace es irse. Y no solamente eso, sino que hizo amistad. Y cuando la palabra nos habla de la palabra amistad, no es como usted que conoció a la persona en un bus de Barranquilla o de Sincelejo a Barranquilla, la conoció 4 horas. Ay, tengo un amigo ahí que lo conocí en el bus. Nosotros decimos amigo a cualquiera. En la Escritura, cuando nos hablaba de amistad, era persona con la cual usted tenía una cercanía, ya había algo en un buen sentido, de una relación profunda, de una intimidad en cuanto a relaciones, a conversaciones, a consejos, a confianza. Él tenía amistad con alguien que no era del pueblo donde él tenía que tener amistad. Tenía esa relación profunda. Así que otra decisión que tomó equivocada. Se une a matrimonio con una mujer cananea, cosa que ya tenían ellos como prohibitivo. Y sumado a eso todo lo demás que termina pasando. La última que podemos señalar es la que terminará en la conclusión de la historia. La mujer de Judá ha muerto y Tamar, su nuera, busca que se le haga justicia. Ahí nos presenta la historia a su momento más climático. La mujer busca justicia, tiene que tener un hijo. Sabemos todo que debe haber una descendencia. A Judá se le muere la esposa y no se aguanta y está desesperado. Tiene sus hormonas energizadas y está con alto deseo. ¿Por qué lo vemos? Porque eso es lo primero que hace apenas una mujer que está disponible. Mira, vamos a negociar esto. Y es lo que termina pasando. Ambos van a tener deseos distintos, pero los tienen. Y los van a satisfacer según su propio criterio. Judá cede a su deseo sexual y se acuesta con quien piensa que es una prostituta. Tamar busca hacer justicia por su propia cuenta de una manera indecente. Y Judá esto lo llevará a reconocer más adelante que el injusto aquí fue él en lugar de ella. Los detalles de los hechos nos presentan, ¿no? Él va camino a un lugar y observa a esta mujer que le dice, mira, tu suegro que te había dejado aquí en la casa de tu papá está aquí de visita en la ciudad. Así que el hombre cuando está de visita en la ciudad, ella viene y se viste, se quita la ropa de viuda y él no la reconoce y piensa que es una prostituta por la manera como va vestida. Pero en esa ciudad no hay prostitutas, es lo que nos da a entender el texto, que no existe ese oficio. Y este hombre viene, hace la transacción, ella le quita posesiones que representan ese báculo, ese cordón. Estas cosas dicen, como quien dice, están contramarcadas diciendo Judá. Y ella se queda con ella. Tienen relaciones, ella queda embarazada, él se va, manda el cabrito y la gente le dice, aquí no hay prostitutas. Y en la escena nos ponen en medio de la atención, nos ponen un momento jocoso. Es como usted llegara a un amigo diciendo, óyeme, aquí hay una muchacha que trabaja de esta manera, que hace este asunto y lo otro. Y le dijeron, aquí nadie hace eso. ¿Quién sabe tu amigo qué le pasó? Estaría loco, se estaría soñando. ¿Quién sabe dónde se metió? No, mira, para que no se burlen de nosotros, ya. Demos eso por sentado. Ya se quedó con eso, ya. Yo quise cumplir y ella no quiso. Y la historia quedó allí. No es recordada hasta que 3 meses después, la mujer que quedó embarazada, ya se le ve su barriga de embarazada. Y entonces le dicen, ha fornicado. Mírenla allí. La que tenía que estar esperando. Y yo me imagino ese Judá allí. Ella tenía que estar guardada para mi hijo Sela. Y miren lo que ha hecho. Mátenla por fornicaria. Por eso es que él va a terminar diciendo que ella ha sido más justa. Porque ella sí estuvo esperando. Y él fue el que se negó. Termina, cuando ya le muestra la prenda que le dio, termina pasando. Así no nos dice el texto. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener relaciones con ella. Ella actuó pecaminosamente, pero Judá la empujó a ello. Y eso lo termina reconociendo él. Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela.
por lo cual no solo evita una injusticia, sino que luego procede a actuar lo más justamente posible. Lo que hace Judá es que al haberle tomado como mujer, lo que hace él es quedarse con ella, pero no se va a acostar más con ella porque realmente no era su mujer, pero ya lo hecho ya estaba. Así que lo que hace es dejarla como si fuera su harén, dejarla ahí entre las mujeres de él, nadie más la toque y ni siquiera él la tocó. Así que dentro de la injusticia que hizo, terminó actuando de una mejor manera al final. El pueblo de Dios, hermanos, ha de vivir conforme al Señor le llama a vivir. Judá tenía una manera como proceder. Todo desde el comienzo de la historia nos muestra cómo Judá terminó andando distinto a lo que el Señor esperaba que él andara. Y así nosotros no deberíamos hacerlo. Evidentemente lo sabemos. El no actuar conforme a la justicia puso en peligro la continuidad de la simiente. Ese día estuvo la tribu de Judá en peligro de extinción por causa de esto. Pero recordemos que nada puede extinguir al pueblo de Dios. No obstante, no pasemos tan rápido al llamado a nuestra responsabilidad. Hermanos, debemos vivir conforme a su justicia. Cuando el Señor le habla a sus discípulos en el Sermón del Monte, les dice: vuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos tomaban la palabra del Señor y la acomodaban a su conveniencia. Y entonces decían en alguna cosa no solamente que le ponían menor valor, sino que alguna cosa la querían poner súper mayor. Por ejemplo, decía que si usted se iba a tomar un vaso de agua y apareció un mosquito ahí, entonces usted lo colaba, si no, no se lo podía tomar, y que hiciera eso, estaba una serie de pecaminosidad que mencionaban en todo lugar, pero su corazón estaba lejos del Señor. Nuestra justicia debe ser mayor que esta. Debemos vivir de manera obediente y coherente con su palabra. Ese es un indicativo de que somos su pueblo. Y aquí entonces te lanzo una pregunta. ¿Es la obediencia algo que está caracterizando tu caminar con el Señor? Pregúntate. Si la gente viera, dijera: he allí, tipo obediente al Señor. Tú no necesitas que los demás vean. Tú mismo. ¿Es la obediencia lo que te caracteriza en tu caminar con el Señor? ¿O qué cosas, mi querido hermano, están llevando a justificar tu comportamiento desobediente? ¿Qué cosas te están llevando a justificar la manera como desobedeces al Señor? Porque el pueblo de Dios buscará de manera sincera, no perfecta, ser obediente al Señor. Así que si estás luchando con algo de manera sincera, preséntalo al Señor. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu carga en cuanto a esto? Porque no podemos ser perfectos, pero tampoco podemos decir la excusa de siempre: el único perfecto es Dios, todos nos equivocamos. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para lidiar contra tu pecado? Entonces no andamos de manera perfecta, andamos de manera sincera. De modo que cuando pecamos, vamos a Él en arrepentimiento una vez más. Quien no obra así, es posible que esté en peligro de extinción sin saberlo, sin darse cuenta, porque tal vez eso esté mostrando de que esa persona no es un creyente. Pero hay esperanza para ti en este mismo día, en este mismo instante. Porque el pecado, el temor a la muerte y la injusticia son realidades lamentables de este mundo caído en el que nos encontramos. Estas tres realidades pueden parecer muy fuertes al punto de llevar a la extinción al pueblo de Dios, pero como he afirmado, nada puede extinguir al pueblo de Dios. Y ese día, a pesar de que hemos visto todas estas cosas en el pasaje, pecado, temor a la muerte, injusticia, Dios obró. Y la simiente de Judá continuó. Los versículos finales nos dicen: y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero sucedió cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zara. La historia nos termina diciendo: no se extinguió. Aunque la maldad quiso extinguirlo, no se extinguió la simiente, continuó. Y nos da una nota esperanzadora: la simiente continúa. No es acerca de nosotros, hermanos, esta historia siendo nosotros Fares. La vez pasada hablábamos que José, para muchos, la historia de José trata de mí venciendo toda adversidad para conseguir mis sueños. No, nos apuntaba a uno mejor y mayor que Jesús. Y la historia de Fares también es lo mismo. Yo no sé si usted escuchó alguna vez un sermón que diría algo así como rompiendo la brecha. La historia de Fares en nuestra vida.
Tienes que ser de esa generación que rompe la brecha, que sale desafiante al mundo y todo se lo quiere comer y es un tipo activo. La historia de Fares naciendo no es la historia de nosotros. Es que se hubiese interrumpido la simiente y por tanto se había extinguido el plan del Señor de redención, pero Dios obró. Cuando la Escritura nos va a mostrar la genealogía de Jesús, va a incluir a Tamar y va a incluir a Fares. No al otro que quedó, no a Sela, sino a Fares. A través de Fares seguiría la línea genealógica hasta llegar a Cristo Jesús. Porque ni el pecado, ni la muerte, ni la injusticia puede detener el avance del plan soberano del Señor para redimir, para rescatar a su pueblo. Esta historia nos apunta a la necesidad de que venga ese que es la simiente de la mujer para que por medio de él sean benditas todas las naciones de la tierra, para que la realidad del pecado, la muerte y la injusticia sean destruidas y así nosotros seamos salvos. De manera que lo que peligró aquel día no solo fue la familia de un hijo de Jacob. El plan de redención ese día, Satanás con su maldad lo quiso acabar, pero nada puede detener el plan de Dios para que su pueblo sea extinto. Nada puede detener el plan de Dios. Sé que puede parecer a veces que el mal está ganando, mi hermano, pero no saldrá victorioso. No se saldrá con la suya. Debemos tener confianza y descanso en aquel que ha vencido y que nos ha prometido rescatar. Mientras estamos aquí, aguardemos nosotros su pronto regreso. Este mundo podrá amenazar continuamente nuestra existencia como su pueblo. Podemos vivir circunstancias donde como cristianos seamos amenazados, vituperados. Pero debemos creerle a aquel que así como no extinguió la tribu de Judá y mantuvo su palabra, así ese mismo Dios puede garantizarnos a nosotros nuestra existencia hasta el final. El Dios que lo ha prometido, ese Dios lo hará. Cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, habla de Judá. Y al hablar de Judá le dice, Judá es un cachorro de león y el cetro nunca le será quitado, cuando su padre lo bendice posteriormente. Y eso era un anticipo, una declaración profética de que de Judá vendría un león, un rey que podría sostener y guardar a su pueblo. Un descendiente que es un rey poderoso y guerrero que pelea por su pueblo. Cuando aparece el rey David, cumple con esta idea, pero no la cumple en su totalidad, porque su reino no es para siempre. Porque él no puede tener todas las credenciales para santificarnos, para justificarnos. De manera que había un rey mejor. Necesitamos un rey mejor, uno mejor que Judá, uno mejor que Fares, uno mejor que David. Y es Jesús, ese descendiente de Judá, quien verdaderamente es el león de esa tribu. Cuando leemos en Apocalipsis 5, se nos muestra la realidad de ese león. Vayamos a Apocalipsis 5, versículos del 1 al 11. Y veamos cómo tiene el valor esta historia cuando la leemos a la luz de lo que Cristo viene a hacer para con su pueblo, siendo él el león que tenía que ser descendiente de Judá. Dice Apocalipsis 5, del 1 al 11. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera. Este que está sentado en el trono es el Señor Dios Todopoderoso. Tiene en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Hermanos, el Señor
nos muestra este texto, que es el que vence al pecado, la muerte y satisfizo la justicia de Dios. No había nadie digno de abrir ese día los sellos. Estos sellos contenían la declaración real de quienes estaban allí escritos le pertenecen a Él. Y ninguno de nosotros podía abrirlo. Ni Judá, ni David, ni Fares, ni ninguno. Ni ninguna genealogía. Hasta que aparece este que es el león de la tribu de Judá. Y cuando de repente voltean a verlo, no solo es un león, sino que ahora ven que es un cordero. Y tiene sangre. Porque Él con su sangre es que compró a esto para que sean de Él. Por Cristo nosotros somos ese pueblo que no podrá ser extinto jamás. Como hemos leído, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Lo que Él ya compró y pagó con su sangre le pertenece a Dios y nada ni nadie puede arrebatárselo de su mano. Somos de su propiedad, si es que somos de Él. Por tanto, ese día, en la historia de Judá, en el libro de Génesis, lo que encontramos es que peligraba la existencia del pueblo santo del Señor y de que Él cumpliera su palabra. Amigo, solo quienes estén en Cristo permanecen como su pueblo por la eternidad. Como hemos visto, solamente aquellos que hayan confiado en la sangre que fue derramada a su favor son quienes pueden permanecer hasta el final. Y esa es la gran pregunta que te tienes que responder hoy. Porque tú y yo hemos cometido pecado, hemos hecho obras de maldad. Ninguno aquí, ninguno está exento de haber hecho eso, ni tampoco de seguir haciéndolo. Pero la gran diferencia es en quiénes seremos vistos. ¿Quién ha recibido en nuestro lugar ese castigo? Y tienes que tú resolver ese asunto hoy. Los hijos de Judá aquí son un ejemplo de cuán severo es Dios contra el pecado. Y la Biblia dice que tú mereces el mismo castigo por tu pecado, la muerte. Pero la Biblia dice que Cristo toma el lugar de los pecadores, que todos aquellos que vienen a Él no los echa fuera, sino que Él los recibe. Y lo que Él recibió como castigo, te lo da ahora a ti, para que tú seas declarado justo. Y eso es lo que tú hoy recibes de gracia del Señor. Si tan solo te arrepientes de tus pecados, Él perdona tus pecados y te hace una nueva criatura. Solo tienes que creer en aquel que ha sido más justo que tú y llevó tu injusticia, tu pecado. Aquel que hizo todo lo que era necesario para mantener su existencia, para mantener nuestra existencia. Aquel que lo ha hecho y lo ha garantizado. Mi hermano querido, una vez más te reitero, lucha firmemente contra el pecado. Luchemos firmemente contra el pecado. No pensemos que no tiene el potencial de dañarnos a nosotros o a otros porque estamos en Cristo. No pensemos que nuestros hijos no podrían ver el pecado como una realidad natural de sus vidas y practicarlo sin un Dios a quien temer. Consideremos, hermanos, la realidad del pecado y luchemos firmemente contra él. Y enseñemos a nuestras familias, llevémoslos a Cristo. Vivamos entonces reconociendo que estamos ante una lucha real en la cual se nos pide estar alerta y conduzcamos a nuestros hogares a Cristo Jesús. Reconoce en segundo lugar, hermano, la gracia de Dios en medio del desastre. La historia de Judá y Tamar es un desastre moral. Es un desastre por donde lo querramos ver. Pero es precisamente en ese lodo de maldad, de pecado, de injusticia, donde la gracia soberana de Dios obró para preservar el linaje que tenía que preservarse para que Cristo viniera. Confiemos también nosotros en que la gracia de Dios está obrando en los desastres y las complejidades de nuestras propias vidas y familias, aun cuando no lo veamos con claridad. Dios está obrando en medio de nuestros desastres. Dios está garantizando su salvación a nosotros como su pueblo, que no nos extingamos en medio del desastre. Por último, hermano, adora al león que vino de este linaje un tanto roto. Nuestro agradecimiento no debe ser a Dios genérico. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. No, debe ser un asombro. Es asombroso, hermanos. Cuando releemos esta historia y la vemos a la luz de lo que Cristo ha hecho, decimos, ¡wow! ¡Qué asombroso es esto! Todo lo que tú hiciste para venir a rescatarnos. De manera que nuestro asombro debe ser específico al darnos cuenta de que Jesús, nuestro Rey perfecto, el león de la tribu de Judá, no provino de una línea de héroes impecables, sino de pecadores quebrantados y situaciones escandalosas como esta. Por tanto, vive entonces profundamente agradecido al saber que Él nos salva no por nuestros méritos, sino a pesar de que no lo merecíamos. Dios nos salva
por gracia. Así que ante el peligro de quedar extintos, tal vez seamos más vulnerables que los pandas. Y si ellos necesitan de personas que guarden, que no se extingan, nosotros tenemos ya a uno que asegura que no nos extingamos. Tenemos a nuestro gran Salvador que ha asegurado nuestra existencia por la eternidad. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Bendito Dios. Gracias porque valemos más que un panda. Gracias porque valemos más, Señor, que cualquier otra posesión.